La gente en Colombia rechaza contundentemente la corrupción, que es la causa de la pérdida de credibilidad de las instituciones. Lamentablemente, el proceso electoral no tiene orden ni control. Ahí está el origen de la corrupción. En el año 91 se rompió con el bipartidismo, buscando acabar con el amarre del poder de dos partidos que se turnaban para ejercerlo. Ya se había impulsado la elección popular de alcaldes y luego vino la de gobernadores para garantizar mayor participación de la gente en los gobiernos locales y con ello más democracia. Pasamos al multipartidismo y luego a una atomización de la política. El rechazo a los partidos políticos ha generado la fragmentación, fenómeno que se da en la mayoría de países de América Latina, con la proliferación de partidos en los que son escasas las diferencias programáticas. Colombia completó 22, Chile 27, Ecuador 16, Perú 25. Luego de 30 años nos encontramos en Colombia con un desorden en lo político que ha servido a la corrupción. Miren ustedes, la confección de las listas al Congreso en la mayoría de partidos no viene de procesos democráticos internos, ni se incluye a personas que comulguen con un ideario, sino que depende de conveniencias momentáneas. Les explico. Actualmente son los gobernadores quienes imponen los congresistas, pero no dentro de su partido, porque normalmente no tienen identidad real con un partido. Son grupos de poder regional que vienen de coaliciones para elegir alcaldes y gobernadores, pues las mayorías se constituyen sobre la negociación de avales de diferentes partidos que pasan por la distribución de burocracia, repartición de contratos y hasta pago de dinero en efectivo. Un congresista influye en el partido para que le den el aval a un candidato, a cambio de obtener luego del gobernante el apoyo para ser elegido en el Congreso. Quienes son elegidos de esa forma no obedecen a los principios del partido en el que fue puesto, sino a otros intereses. Y lo digo yo, que lo viví en carne propia en Cundinamarca, que en las 3 últimas elecciones regionales, un mismo grupo, al igual que en otros departamentos, recoge los avales de la mayoría de los partidos y luego, desde el poder territorial, determina quiénes llegan al Congreso y en qué partidos. El sistema de coaliciones se diseñó para favorecer a las minorías políticas que, teniendo identidad, pudieran ser una alternativa de poder. Lamentablemente se impone el dicho, echa la ley, echa la trampa. Se desvió el propósito y terminó en un mecanismo que le hace daño a la democracia, pues sumado al voto preferente en las listas a corporaciones, la falta de control en el origen de la financiación y de los topes de gastos en la campaña, ha generado una desconexión entre los representantes y los representados, generando un desgaste a los valores democráticos, un desencanto de la gente y el desapego a las instituciones. Aproximadamente 20 precandidatos presidenciales y más de 2.800 candidatos al Congreso ahora en este proceso generan una confusión muy grande al elector. La figura de las coaliciones se impone por primera vez en el debate presidencial. Lo que hemos visto es que no ha sido la cohesión en propuestas lo que impera, sino estrategias de coordinación electoral. Poco a poco el elector ha entendido que tenemos un proceso de 3 vueltas para llegar a la presidencia de la República. El 13 de marzo, el primer filtro, serán las consultas con la elección de los congresistas. Luego vendrá un corto periodo en el que pueden darse nuevas alianzas antes de la primera vuelta, que será el 29 de mayo, para entrar en la recta final de la campaña presidencial, hasta el 29 de junio, día de las elecciones definitivas. Indiscutiblemente se requiere una reforma política que con reglas claras permita la vigencia de colectividades partidistas en las que haya 3 elementos: valores, idearios y propuestas para solucionar las necesidades de la gente.
Los partidos políticos deben existir siempre y cuando representen a un importante número de personas. Deben tener procesos democráticos internos en los que participen únicamente sus militantes para confeccionar listas únicas y determinar candidatos a presidencia, gobernaciones y alcaldías. Hay que acabar con el voto preferente. Todos los partidos deben estar obligados a presentar candidatos a las elecciones unipersonales. Si hay coaliciones, deben tener límites y los acuerdos programáticos deben construirse antes que los de la mecánica y con la anticipación suficiente para que el pueblo se entere de qué se trata. En el actual debate electoral nadie está hablando de esto. El discurso de la lucha contra la corrupción requiere transformaciones de fondo y reales, realizables, que implican no solo fijarse en el candidato presidencial, sino en quiénes serán los congresistas. No lo olviden, los espero el próximo martes a las 6 de la tarde. Firme con Colombia.